Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este miércoles 25 de agosto del 2021. Qué gusto volver a estar con ustedes en esto que hemos dado en llamar La Quinta Pata por House New York, desde los estudios centrales de los Estados Unidos y hacia todo el mundo. Llegamos a más de 130 países, así que es un gusto realmente estar aquí todos los días, de lunes a viernes, desde esta hora y por 2 horas los vamos a acompañar, si ustedes quieren, claro. Y podemos escucharnos mutuamente. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden hacer a través del www.houseradios.com y ahí también pueden descargar las aplicaciones para los celulares, iOS o Android, pero nosotros podemos escucharlos. ¿Por qué? Porque tenemos un número de WhatsApp que es el 001-929-388-7776 y podemos comunicarnos mutuamente porque estamos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como House New York y en Twitter como House New York OK. Y también nos pueden escuchar, por ejemplo, en Spotify o en RCR FM 107.3 Metro en Barcelona. Mi nombre es Alfonso Otano Buono, estoy aquí en Salerno, en Italia, con una temperatura que ya está bajando, preocupados también por algunas cosas, por ejemplo, lo que está pasando, esta emergencia que está pasando en Kabul, en Afganistán, donde, por ejemplo, un señor que se llama Eric el Prince, que ofrece vuelos, lugares para volar, para volver, ¿no? Aquellos que quieran irse de allí, es el jefe de seguridad de la CIA, de allí de los Estados Unidos, pero instalado en Afganistán, y les pide a cada persona, esos que están desesperados, que se quieren ir, $6.500 por persona. O sea, esta persona es o era el jefe de seguridad de la CIA allí en Afganistán y lo había hecho también en Irak y pide a las personas que quieren irse $6.500 por cabeza, inclusive si esas personas necesitan algún beneficio más, ese precio puede ser todavía más alto. Así que estamos delante de un delincuente, porque eso es lo que es, ¿no? Una persona que se comporta así y sobre todo en un momento de emergencia. Es el fundador de Blackwater, que es una sociedad que ofrecía y ofrece guardias de seguridad, como les decía, a la CIA y al Departamento de Estado, muchos de los cuales empleados al lado del ejército oficial justamente en Afganistán y, como les decía, también en Irak. Esto se descubrió hoy, ¿no? Que lamentablemente esas personas no solamente tienen que sufrir, porque hasta que no suben al avión no están seguros, porque hoy también había una alarma de ataques posiblemente del ISIS al aeropuerto de Kabul, así que la situación se hace cada vez más grave, inclusive se va a hacer más grave cuando los Estados Unidos y toda la comunidad internacional deje el Afganistán. No obstante esto, también los talibanes dijeron que podía continuar este corredor, este pasillo humanitario, una vez que pasado el 31 de agosto, las ayudas humanitarias y las evacuaciones podrían continuar, pero también sabemos que estos delincuentes van casa por casa buscando los que ellos llaman los que no están de acuerdo con la religión o los que no cumplen con los dictámenes que ellos mismos impusieron, dictámenes horribles y que no coinciden con el siglo XXI. Bueno, es uno de los temas de los tantos que podemos ir tratando. Empezamos entonces esta gira, yo ya lo veo allí conectado, muy atento como siempre. Vamos hacia España, vamos hacia el norte, vamos hacia Navarra, allí en medio del monte, que seguramente debe estar viendo un cielo estrellado bellísimo. Encontramos a nuestro amigo escritor, autor y humorista Iñaki Marañón. Hola Iñaki, ¿cómo te va? Está creciendo la barba, ¿eh? Hola. Está creciendo la barba. Sí, me tengo que afeitar. Sí, sí, ¿eh? Muy buenas noches a Hoy me toca a todos. mí Buenas también. tardes. Sí, sí, no, pero nos da un toque elegante. Bueno, de este tipo de maduritos como George Clooney, pero más feos. Para que se hagan una cierta idea. Y lo demás, oye, por cierto, has dicho una cosa que me ha gustado. Ha dicho, bueno, y durante 2 horas nos podéis oír.
si ustedes quieren. Y he dicho, mira qué bien, eso yo animo a todo el mundo que nos siga escuchando, pero son detalles que me gustan de una persona, ¿no? Que diga, yo voy a exponer algo, vamos a hablar de algo y vosotros pues tenéis la opción de escuchar o no, cosa que en Afganistán creo que no está muy de moda, desgraciadamente, como lo has dicho, y menos que va a estar. Una vez que se vayan los extranjeros, Estados Unidos y todos los demás detrás, eso va a ser un cerrojazo, eso va a ser, no va a llegar información y van a poder hacer lo que quieran. Pero bueno, aquí estamos de noche en España, veo que por América del Sur ya parece que hasta luce el sol, pero bueno, esas no son cosas mías. Yo aquí a mirar las estrellas, que por cierto hace 12 minutos estaban preciosas. Claro, y aparte que ahí no tienes prácticamente luz artificial que te moleste, ¿no? Entonces es como cuando, lo digo siempre, cuando en una ciudad se corta la luz de noche, cuando está oscuro, ahí uno tiene que aprovechar para mirar hacia el cielo, porque ahí sí se ve la inmensidad o parte al menos de lo que es el universo, ¿no? Uno se da cuenta un poco más de lo grande que es y de la maravilla que es. Ahora nos vamos hacia la... Sí, dime. Sí, de lo grande que es el cielo y de lo pequeños que somos nosotros. Es verdad, es verdad. El otro día vi una imagen que pusieron con ejemplos, ¿no? De las proporciones de lo que era la Tierra, lo que era el Sol, lo que eran nosotros, y lo que era la Vía Láctea. Y al final la Tierra, que es gigante, era un puntito, era algo que no se veía. Imagínense cada uno de nosotros, ¿no? Que somos absolutamente nada, somos un granito de arena en medio del universo. Sí, cuando hacen estas cosas, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la astronomía, pero también mete un poco de miedo, ¿no? Porque vemos estas inmensidades, estos espacios siderales tan grandes que nos sentimos cada vez más pequeños. Y bueno, decía entonces, ahora nos vamos hacia la Argentina y allí encontramos a uno de nuestros periodistas deportivos. Me refiero a Agustín Yacalla. Hola Agustín, bienvenido. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, Iñaki. Bueno, estoy viendo a mis compañeras que seguramente posteriormente le vas a presentar. Sí, Acá un día miércoles bastante caluroso en la provincia de Mendoza, sí, porque a lo largo de los días ha estado el famoso viento sonda, así que ha estado bastante pesado. bastante. Y eso que están todavía en invierno. Primavera te podría decir, ya estamos entrando ahí en lo que es la primavera. Digo, según el calendario es invierno. Supuestamente, claro, pero de invierno no hay nada. No hay nada. Bueno, aquí sí, aquí está todo el verano que quieras está acá. Eso es seguro. Aunque hoy estuvo un poco mejor, como les decía. ¿Hay alguna noticia destacada que tiene que ver con el deporte? Hoy por hoy, bueno, más que nada que empezaron los Juegos Paralímpicos. Ujú. Que se hacen siempre posteriormente a los Juegos Olímpicos. Así que Sí, bueno, de vez en cuando algunas noticias las vamos a traer porque en los últimos años han tenido bastantes repercusiones interesantes. Así que bueno, sé que hay también partidos de, me atraganté, partidos del fútbol, ¿no? Del campeonato argentino. exactamente. Una noticia que tal vez le guste a los aficionados de Lionel Messi, puede ser que este domingo haga Pueda su... debutar. Exactamente, con el Puede PSG. debutar, sí. Pero hay también una versión, no una versión, hay un rumor más que nada que están tentando porque Mbappé iría por 200 millones de... ¿Qué cifras? 200 millones de euros al Real Madrid. Y yo quisiera saber cómo pagan con las deudas que tienen los equipos españoles y la Juventus que no se queda atrás. Pero yo digo, pero no gastan 200 millones de euros. ¿Cómo hacen primero para pagarlo y segundo le permiten que pueda gastar ese dinero? Pero decía, Kylian Mbappé iría al Real Madrid y ese lugar, esa casilla que deja vacante Mbappé, la ocuparía increíblemente Cristiano Ronaldo para hacer un equipo estelar con los dos, ¿no? Los dos mejores, Ronaldo y Messi. Exa- Exactamente. Lo que sí cabe aclarar es que si el PSG rechaza esta propuesta, Kylian Mbappé tomaría la decisión de irse libre el año que viene. Claro, sí, leí que en el 2022 quedaría libre, pero claro, yo creo que el Paris Saint-Germain no puede permitirse, a pesar de ser un equipo de emires, no puede permitirse perderse
200 millones de euros, porque se va Mbappé, pero viene Cristiano Ronaldo, que a nivel, no sé si futbolístico en este momento, pero a nivel de imagen, a nivel de venta de merchandising y demás, creo que saldría ganando, ¿no? Y encima jugando junto a Messi, cosa que hubiese sido totalmente inesperado hace un año. Totalmente Exactamente. descabellado. Además, déjame hacerte una última información, es que podría llegar al PSG por tan solo 25 millones de euros. Nada, Nada. siendo Cristiano Ronaldo. Eso sería el pase, pero también después tenemos que ver lo que él tiene que ganar, ¿no? Que sería mucho más. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Ahora vamos a darnos una vuelta, después seguimos, Agustín, gracias. Vamos a los Estados Unidos, más precisamente a un lugar paradisíaco que es Miami. Allí encontramos a dos amigas. Empezamos con Liana María Delgado. Hola, Liana, ¿cómo estás? El microfonito. No te escuchamos, Liana. No te escuchamos. Mientras solucionamos el problema técnico con Liana, vamos hacia otra persona que también está en Miami, que siempre nos acompaña, que nos da gusto recibir, que es Carol Susal Aguilar. ¿Cómo te vas, Carol? ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien. andan? Nuestra psicóloga. Psicóloga. La psicóloga. La Acá está. psicóloga. Decime, ¿están teniendo ahora que, yo creo, no sé si te lo pregunté, pero están teniendo más consultas ahora que están todavía, porque Estados Unidos está atravesando otra ola importante, lamentablemente, de contagios, ¿no? ¿Están aumentando los problemas psicológicos allá? Mira, la verdad es que los problemas psicológicos Estuvieron, no remitieron en ningún momento pero aumentaron. desde que empezó la pandemia. Sí, ahora sí, porque al haber habido acá digamos que hubo un momento en el que parecía haberse normalizado la situación, ¿sí? Ajá. Acá el hecho de que empezasen la vacunación empezase a ser masiva, Uh-huh. como no ocurrió en el resto del mundo, o sea, Sí. acá se dio un fenómeno que no ocurrió en el resto del mundo. Entonces la vida se llegó hasta a normalizar. De repente, esto que está pasando ahora no se esperaba. Entonces, más allá de que la situación es real y sí vuelven a aparecer los casos y los contagios, encima, hasta determinado momento, parecía ser que si uno estaba vacunado, entonces no te contagiabas. Esto tampoco es real. Sí. Así que, si bien estando vacunado no se llega a la gravedad o a la muerte, no importa, porque digamos que cierta seguridad que uno tenía se perdió. Uh-huh. Entonces los fantasmas volvieron todos juntos. Sí, ¿no? Y sí, y volvieron como con otra fuerza, ¿viste? Porque aparecen cepas nuevas, entonces se duplicaron, se triplicaron, y encima el temor a que no se termine nunca. Esto empeoró todo. Es como que la gente vive, yo conozco gente que vive terrorizada, ¿no? Que a pesar que estamos avanzando con la vacunación, a pesar que sí, hubo hoy creo que 7.000 contagios, ahora les voy a decir exactamente cuántos, pero parece que hubo cerca de 7.000 contagios y creo que unos 50 muertos, pero después les voy a decir mejor. La gente, pero la vacunación continúa, ¿no? A pasos agigantados. No obstante todo eso, la gente, hay personas que no quieren salir de la casa todavía. Y hay gente que hace lo opuesto, le importa nada, se junta con todo el mundo, va a recitales, organiza fiestas, no usa barbijo, no se ha vacunado. Pero creo que son dos casos límites, ¿no? Dos extremos. Y que los dos son negativos, me parece. Uno, por un lado, hacia la persona misma, y el otro porque puede ser un potencial daño hacia otras personas. Un fenómeno que... Sí, decime. No, es que tenés toda la razón del mundo, porque
enferma muchísimo, muchísimo el encierro absoluto también. Y el perder el contacto social, ese lazo que también es tan fundamental, causó estragos y sigue causando estragos, porque hay gente que puede retomar algunas actividades, que debe retomarlas también, porque nada te impide salir a caminar, y eso es más que saludable. Eso no implica que vos tengas que juntarte con 80 millones de personas. Entonces hay determinadas cosas que las podés hacer y las debes retomar, y sin embargo no se retoman. Entonces hay cuestiones, cosas intermedias en la vida que se pueden hacer, y la gente quedó con un nivel de pánico, porque ya no es miedo, eso es lo preocupante, que del miedo, que el pánico no volvió a ser miedo, quedó en el estado de panicoso, y eso es lo que preocupa, ¿no? Más los estados depresivos, porque, y esto es a todo nivel, no se salva ninguna edad. Sí, eso sí, pero creo que se verifica más en las personas más grandes. Ni siquiera está concentrada en la tercera edad. Que otro día, si quieren, les cuento, porque de hecho yo trabajo específicamente en tercera edad acá en Estados Unidos. Sería interesante que sí. Nos ponemos de acuerdo, en lugar de llamar a un invitado, bueno, la invitada panelista sos vos. Les digo que hoy hubo 7.548 y yo dije 50, son 59 las personas que han fallecido. Estamos más del 60%, 65% de las personas que se han dado las 2 dosis, así que yo creo que estamos más o menos bastante bien en ese sentido. Lo que pasa es que parece que no alcanza, ¿no? Parece que... Porque hay gente que también rehúsa. Yo he conocido una persona grande, mayor, de más de 80 años el domingo, con quien he almorzado, y se rehúsa completamente. Se ha dado una primera dosis porque le han insistido y no quiere saber nada con darse la segunda. Y hay gente que todavía dice que esto es una locura, es una mentira, no pasa nada. Espero que esas personas que... Porque acá el 99% son que de las personas que están internadas, desde principio de año, ¿no? A esta parte, las personas que están internadas o las que lamentablemente han fallecido, el 90%, 90 y pico por ciento, no estaban vacunadas. Yo no sé si la vacuna es la solución, si es una vacuna efectiva, si no tiene consecuencias, eso no lo sé. Lo que sí sé es que no tenemos otra alternativa. La otra sería estar distanciados y no acercarse uno con el otro, pero es imposible. Entonces me parece que el mal menor es la vacuna. Después, otra solución no encuentro. Tendríamos que hablar con algún médico, pero todo el mundo está a favor, o la mayor parte de la comunidad científica, justamente, bueno, ellos hacen eso, ¿no? Pero están a favor de las vacunaciones. Iñaki, un segundito que quiero presentar, a ver si podemos hablar con ella, a Liana María Delgado desde Miami. A ver si te escuchamos ahora, Liana. ¿Cómo estás? No, hoy tampoco. Hoy no tenemos suerte. No tenemos suerte con Liana. Vamos a probar, la tercera es la vencida, no te preocupes, a no desanimarse. Iñaki. Sí, bueno, no sé qué iba a decir, pero ahora me he acordado otro dato. Por cierto, en España han muerto 164 personas ayer con el COVID. Yo creo que es una cifra bastante... 164. Digo porque ayer en España se celebró el triste aniversario de la caída de un avión donde se murieron 152 personas hace 17 años. Todavía lo están recordando. Yo creo que los que murieron ayer ni se acordarán pasado mañana. Eso por una parte. Segundo, la vacuna sí que es la solución, pero no es la única. O sea, es una parte de la solución, y eso la gente no le entra en la cabeza. La vacuna es una parte de la solución y la otra es nuestro comportamiento. Hay que seguir con el mismo comportamiento, así la cosa se acabará. Y bueno, aparte de eso, a ver si tenemos todos un poco de paciencia. Sí que le quería preguntar una cosa a nuestra compañera.
Claro, que me parece súper interesante y que nos llevará otro día, es si la gente tiene resiliencia o cómo está, pero ya me lo comentarás en otro momento. Sí, porque quería presentar, ya está con nosotros nuestra invitada y no quería hacerla esperar demasiado, Leonor Inés Pisanqui, que ya estuvo con nosotros hace 1 o 2 semanas, que es terapeuta transpersonal, especialista en bioneuroemoción, divulgadora y facilitadora de leyes, también en hipnosis. ¿Qué leyes era? A ver, no me acuerdo ahora, ¿qué leyes era? No recuerdo. Después, ahora le vamos a preguntar, porque... ¿qué leyes era? Hola, Leonor, ¿cómo te va? Soy el Tano Alfonso Bono. ¿Facilitadora de qué leyes era? No recuerdo. ¿Estás por ahí? No, hoy tenemos mala suerte con las comunicaciones. Mientras tanto, quería saludar, tengo personas que están conectadas, por ejemplo, a una compañera nuestra que ya ha estado en algunas ocasiones aquí en La Quinta Pata, que es Julieta Cardillo, allí en Argentina, preparándose también para emigrar hacia Europa, así está preparando ya todas sus cosas, esperemos que lo haga pronto. Queremos saludar también a nuestra seño, a Sandra Facone, que espero que la semana próxima esté con nosotros, se está recuperando, así que le mandamos un beso grande, sabemos que está escuchando, está tomando un café o mate seguramente a esta hora y está escuchando la quinta Pata. Y también quiero saludar a otra persona, dos personas que están sintonizando desde Italia. Uno es Oscar Fleve, que está allí en la provincia de Bérgamo, y Andrea Lamberti, que está en Milano también sintonizando como cada noche nuestra, porque aquí son las 22:24, está sintonizando la Quinta Pata. Así que a todos ellos y a todos ustedes, que no sé los nombres, pero ya los voy a saber, les agradecemos infinitamente que nos elijan todos los días a esta hora de lunes a viernes aquí por House New York. Mientras esperamos a nuestra invitada, ¿qué querías preguntarle a Carol, Iñaki? Sí, me parece un tema interesante el de la resiliencia, es decir, esa capacidad para aguantar ante adversidades como por ejemplo la que estamos viviendo. ¿Cómo lo has visto tú? Si crees que la gente tiene una gran capacidad de resiliencia, lo que sucede que es demasiado exagerado todo esto que nos está pasando, si la gente quizás no estaba preparada para una situación de estrés como esta que tenemos, o bueno, ¿qué piensas tú sobre el tema? Mira, es súper lindo lo que estás preguntando. Yo pienso que hemos descubierto todos que somos mucho más capaces de resiliencia de lo que creíamos, y también creo que que parte de la pregunta que estás haciendo, pienso que son las dos cosas, que es como mucho pedirnos también, ¿no? Esto se extendió demasiado, así que como seres humanos podemos, por muy resilientes que seamos y que hayamos podido desarrollar esta capacidad, ¿sí? Porque la hemos desarrollado en forma, también la capacidad de deprimirnos y de poder reaccionar con ansiedad, con muchísimo miedo, esas también son capacidades, ¿sí? No, o sea, hay que saber que poder deprimirse ante algo tan terrible es una capacidad, porque si no estaríamos fuera de la realidad. O sea, hay reacciones que son absolutamente normales ante situaciones tan tremendas. O sea, estamos en la realidad, si nos da mal humor, si no damos más, si estamos recontrapodridos, o sea, todas esas cosas que sentimos son absolutamente, son reacciones ante lo que estamos viviendo. Es pedirnos demasiado que aguantemos sin chistar. Entonces, sí, todos hemos desarrollado mucha resiliencia, pero esto es demasiado. Entonces, también estamos nosotros acá, nosotros digo los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, los terapistas ocupacionales, tantos, los enfermeros, los médicos, que nos juntamos y nos damos la mano, los neurocientíficos, aportándonos unos a otros, los profesores de yoga, aprendiendo, ¿sí?, de la meditación, aportándonos desde las distintas disciplinas, porque además nosotros también
estamos en el baile. ¿Sí? Nadie quedó afuera de esto. Pero tenemos el deber de educar, acercarnos a las personas y hacer un trabajo comunitario y poner al servicio de todas nuestras herramientas, todas. Y eso está buenísimo, porque más que nunca da ganas de hacerlo. Es muy inspirador un momento así. Sí, yo me preguntaba otra cosa. ¿Cómo sí vamos a salir de esto y cómo vamos a salir de esto? Porque me parece que así como nos cambió para siempre el 11 de septiembre del 2001, creo que esta pandemia también nos va a cambiar para siempre, o al menos para un periodo bastante largo, ¿no? Creo que sí, Agustín. No, más que nada quería agregar algo, justamente lo que decías, es eso de cómo vamos a salir. Quiero agregar en lo que decía Iñaki, ¿no? Que además de que tengamos la vacuna, todo eso, depende del cuidado personal de cada uno, ¿no? De no sacarse el barbijo, de seguir con el alcohol en gel, la distancia, evitar el amontonamiento de gente, ¿no? Mirá, de cómo vamos a salir cada uno, yo trabajaría muchísimo también sobre el miedo, ¿no? Y las emociones, también en la reconciliación, porque hemos quedado todos muy, digamos, de un lado, del otro, juzgándonos también, todos muy divididos, los que nos vacunamos, los que no nos vacunamos, no sé. También es cierto, he notado que las relaciones humanas, la gente se metió muy para adentro. Entonces, una cosa es no poder abrazarse, pero también es verdad y no poder verse con los amigos, pero también es verdad que esto llevó a que uno enmudeciera también mucho. Las personas se meten cada vez más para adentro, más para adentro, más para adentro, y cuesta poner en palabras tanto dolor, tanto miedo, tanta desesperanza, tanta desolación. Entonces hay que poner palabras, ¿no? Pero las palabras a veces el otro no las encuentra, y nosotros, los psicólogos, lejos de esperar como quizás hacíamos antes, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted no sé qué? Hoy estamos acá para poner palabras también u ofrecerlas. Sí, creo que vos sabés que aparte que cambiaron muchísimas costumbres acá, al menos lo que yo vivo acá en Italia, ¿no? Lo que se ve, por ejemplo, menos nacimientos, más separaciones y divorcios, más conflictos familiares. Sí. Hubo algunos casos en donde la familia, digamos, se unió más, ¿no? Porque tuvieron esa convivencia de las 24 horas, pero esa convivencia de todo el día a veces resultaba negativa porque no estaban acostumbradas, porque no se soportaban, porque por ahí el espacio dentro de una casa no lo permite, porque tienen caracteres diferentes. No sé, me parece que todo esto lleva a conflictos bastante pronunciados, y que, como les decía antes, creo que cuando termine todo esto, y espero que sea pronto, no va a ser todo igual, ¿no? Acá, por ejemplo, había una frase que decían, vamos a salir de esto mejores que antes. Para nada, porque veo en la calle gente más nerviosa y más enojada que antes. Parecían todos solidarios cuando salían a los balcones y se pasaban y se saludaban y se cantaban y qué sé yo. Cuando terminó todo esto que pudimos salir, las cosas fueron peor. Y otra cosa que estaba viendo es que acá estamos terminando el verano y creo que están manteniendo, así como si fuera con un respirador,
a Italia para que termine el verano tranquilamente. Una vez que termine el verano, ahí creo que se va a desatar bastante todo esto. Primero, porque viene el invierno. Y en segundo lugar, porque justamente estando en verano la gente sale más y los contactos interpersonales son más frecuentes. Por otro lado, puede ser contrarrestado con este porcentaje importante de personas vacunadas. Así que vamos a ver. Yo creo que ahora, por ejemplo, están diciendo que Sicilia puede ser que la pasen a zona amarilla y que está teniendo más del 10% de camas de terapia intensiva ocupadas, cosa que es el límite, ¿no? El 10, el 11% es el límite de alerta, ¿no? De emergencia. Una vez pasado ese límite, ya se entra en una circunstancia de emergencia. Sí, Carol. Me parece que hay algo sobre lo que sí van a tener que trabajar los gobiernos, y es que no sé cómo van a hacer, pero van a tener que recuperar la confianza de sus pueblos. En algunos lugares del mundo, digamos que se jugó un poquito mucho con la buena fe de la gente. Esto no estoy hablando, hay lugares concretamente, por ejemplo, como en Australia, que me consta que se están tomando las cosas en forma muy seriamente. Ojo, con otros costos, ¿no? Porque el país está prácticamente cerrado, o sea, está cerrado para el turismo, está cerrado, pero y aparecen 20 casos y cierran ciudades enteras, y bueno, esto son modos, ¿no? Son formas, pero digo, en el caso particular de nuestro país, ¿no? Que es Argentina, es muy difícil seguir confiando, es muy difícil no estar enojado, es muy difícil, y yo soy apolítica, te cuento, no estoy tomando una posición política, pero es muy difícil no estar con los pelos de punta cuando no sabés, o sea, cerraron 100.000 millones de cosas, el verano fue cualquier cosa, o sea, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sigue cuando la gente realmente no sabe si va a poder seguir trabajando, si abre, si cierran, si los colegios, si los no colegios? No se sabe qué va a pasar pasado mañana. Entonces van a tener que recuperar sinceramente, pero con seriedad. Y esto es real. ¿Cómo no van a estar enojadas las personas? Yo le quería... No sé, esto va mucho más allá de la enfermedad en sí. Se trata de la buena fe, se trata de la honradez, de la sensatez, de no subestimar a la gente. Yo creo que lo que te referís es, en Argentina puntualmente, es esa fotografía que está girando, ¿es eso? ¿A eso te referís? Bueno, eso caló hondo. Entonces, para aquellos que no saben, para aquellos pocos que no saben, está girando una fotografía. Yo también soy apolítico, vivo en otro país hace 25 años, así que te imaginarás que me importa bien poco. No me interesa la política acá en Italia, imagínate donde no estoy viviendo. Claro. Pero de cualquier sector político haya venido esa fotografía, pero mientras el mismo gobierno que decía, ustedes prácticamente los trataba de asesinos a los que salían, ¿no? Ustedes les va a caer todo el peso de la ley si ustedes no cumplen. Mientras tanto, festejaban el cumpleaños de la pareja del presidente de la República en la Quinta de Olivos, allí en Argentina, en Buenos Aires, que fue el año pasado, del 2020, en plena lockdown. Había 12 personas, todas amontonadas, festejando, y no solo eso, sino que después se descubrió que, por ejemplo, iba el entrenador del perro, fue 56 veces en ese periodo, fue también el peluquero, una peluquera, fue también una manicura, en fin, había un vía by de gente en ese mismo lugar donde nos decían, o les decían a los argentinos, a los que viven en Argentina, que prácticamente si salían se convertían en posibles asesinos porque podían contagiar. Entonces, eso es lo que le digo a la gente, a aquellos que viven en otro lugar y que no se enteraron de esta noticia. Bueno, Carlos se refería justamente a esto. Iñaki. Sí, nada, simplemente decir que me parece interesante lo de la confianza que ha dicho Carol. La verdad es que una cosa es la incertidumbre, que no sepas qué va a pasar, pero tener esa confianza de que pasada esa incertidumbre, pues las cosas seguirán
siendo estables o se tendrá una cierta predicción, no sé, que se puede predecir, ¿no? Que es importante, pero la falta de confianza, porque una sociedad sin confianza, yo si voy con el coche por mi sentido, si no tengo confianza en el que viene en contra, va a ir por el mismo lado, vamos mal por el tráfico. Y eso como todo en la sociedad, y la verdad es que es importante que esto que se está rompiendo se cosa bien. Muy bien. Por ahí había levantado la mano Agustín, me parece. Sí, también yendo del camino de esto de que todos tenemos que tirar para el mismo lado. A ver, en plena pandemia también, aclaro, también soy apolítico y estoy en Argentina. Los del partidario, o sea, partido opuesto a los del gobierno, realizaban quemas de barbijos, porque estaban en contra del uso del barbijo y las restricciones. O sea, y no eran 12 personas, eran 250, 300. O sea, si vamos a criticar, se tiene que criticar a ambas partes. Ambas partes están pésimas, pero que esas personas vengan a criticar me parece pésimo, desde mi punto de vista. Vos sabés que, les cuento que esto es algo personal, pero con la gente que me encuentro y que a nadie le gusta, chicos, tener un barbijo en la cara. ¿A quién le gusta? Yo creo que ni siquiera a los médicos, cuando tienen que operarles, se les hace cómodo tener ese barbijo, ¿no? Pero lamentablemente estamos en medio de una emergencia. Entonces yo le digo a estas personas, ¿respirás mejor con el barbijo o con un respirador artificial? Con el barbijo, y bueno, y usalo. Ahora que tenés la posibilidad. A mí tampoco me gusta, a nadie le gusta estar encerrado, a nadie le gusta no estar con los amigos, no salir con los amigos, no juntarse, no salir, no sé, a tomar una cerveza, a ir al cine, ir a un recital. ¿A quién no le gusta? Lamentablemente, todavía no se sabe el motivo por el cual se encendió esta epidemia y se difundió tanto, pero estamos atravesando este periodo, así que sí, tenemos que hacer lo posible para salir. Una vez que salimos podemos volver dentro de todo a la vida de todos los días. Pero esas personas que, como decía recién Agustín, porque acá también sucede, ¿no? Gente que hace manifestaciones todas juntas, sin barbijo, sin nada a propósito. Yo digo, estas personas, pero muchas de ellas, chicos, han terminado en terapia intensiva, ¿eh? Por ejemplo, cuando ganó, esperen, ¿qué fue? Cuando el Inter ganó el campeonato italiano, se juntaron en Milano, en Piazza del Duomo, y muchísima gente, un porcentaje importante de esas personas que estuvieron en la plaza festejando, como se festeja siempre, como fue lo de Argentina cuando ganó la Copa América, toda la gente junta festejando y saltando. Bueno, un porcentaje importante de esa gente que estaba festejando terminó o con COVID liviano o en terapia intensiva. Así que a todos nos gusta. ¿A quién no le gusta salir? ¿A quién no le gusta estar tranquilo? Que no le impongan nada, que no le impongan restricciones. Lamentablemente tenemos que salir de esto. ¿Y cómo se sale? Y bueno, con los elementos que tenemos. ¿Y cuáles son? Los que todos ya sabemos. Inclusive la vacuna. Yo no sé de acá a 20 años si esta vacuna me va a traer alguna consecuencia. No lo sé y creo que no lo sabe nadie. Nadie lo sabe. Pero por ahora al menos nos permite salir de esta situación. Al menos dicen, sobre todo ahora, por ejemplo, la Pfizer, dieron el ok definitivo. No es más una vacuna experimental. La OMS y la EMA, que sería la Agencia Europea del Fármaco, la aprobó definitivamente. O sea, es un medicamento, es una vacuna completamente terminada. No se puede hacer, no se hace más nada con ella. Con las otras por ahí sí, pero con Pfizer aparentemente ya no, porque dieron por terminada la fase de experimentación. Estamos en la quinta pata, chicos, ya pasaron 41 minutos, pasaron del inicio del programa, wow, nos queda 1 hora y 20 todavía de programa, un poco menos también, estamos en el www.houseradios.com y estamos en el 001-929-388-7776 y nos encuentran también en las principales redes sociales, como así también en Spotify, y en RCR FM 107.3 Metro en Barcelona, donde ahí pueden escucharnos en directo y pueden también descargar los programas que ya han pasado. En el idioma actual se llaman podcast, pero para aquellos que no conocen esa terminología, pero creo que está ya al alcance de todo el mundo esa palabra, pero para aquellos que no la conocen, bueno, son los programas que ya han pasado, que ustedes pueden volver a escuchar e inclusive descargarlos, ponerlos en sus
aparatos reproductores de MP3 y escucharlo donde quieran mientras viajan, en fin, pueden hacer lo que quieran. Sí, Carol. Quería, siguiendo con lo de Iñaki, quería retomar un poco este término que él usó, como no dando por hecho, que ya que se usa muchísimo últimamente, el término resiliencia, pero no quiero Nunca no lo dar escuché por hecho tanto. ¿Cómo? Nunca lo escuché tanto. Claro, viste, pero no quiero dar por hecho que se sabe perfectamente bien la definición, pero bueno, es la capacidad de salir fortalecido ante las adversidades frente a las cuales nos pone la vida, ¿no? Adversidades bien adversas, digamos. Pero sea, es muy buena cómo lo sintetizaste, ¿no? Pero no es, la verdad que la definición no es mía. Si no me equivoco, yo no sé si no fue acuñada este término por Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue un médico, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. Ajá. Y escribió, bueno, este libro, El hombre en busca de sentido. Sí. No, tengo que decir que ese libro sí que me lo he leído yo y es un grandísimo libro que es fascinante por lo que cuenta. Es, como muy bien ha comentado aquí la compañera, es un libro de un profesional de la salud mental que se pasa 4 o 5 años en un campo de concentración nazi, no sé si era Auschwitz, y consigue sobrevivir. Entonces habla cómo la gente en esa situación, que es la más extrema en la que uno pueda estar, cómo la afrontan unas personas, cómo la afrontan otros y cómo consiguen salir de allí o no salir, ¿no? De esa situación, tanto cuando están en el campo de concentración como a posteriori. La verdad es que es un grandísimo libro. Muchas gracias, compañera. ¿Cómo se llama el libro? El hombre en busca de sentido. El y el hombre en busca de autor sentido. es Viktor Frankl. El Viktor apellido Frankl. es Frankl. Viktor Frankl. Víctor Franklin. Frankl, ok. Frankl. Sí, me lo apunté porque voy a ver si lo encuentro. Me gustaría leerlo. Me interesa, me hicieron despertar la curiosidad. Sí, sí, yo creo que es un libro que habla desde el más profundo conocimiento, sinceridad, y que a mí personalmente, aun tenía una vida en la que siempre estoy feliz y contento, generalmente me ayudó a pensar ciertas cosas, a afrontarlas mejor, a tener más resiliencia, ¿no? Como comentas, si alguien que ha pasado por un campo de concentración 4 años y te lo explica lo que sentía, cosas muy llamativas a veces que no pensábamos en ellas, pues la verdad es que todos somos capaces de poder llegar, incluso somos capaces de cosas que pensamos que no somos capaces, tanto lo bueno como lo malo, pero quedaos siempre con lo bueno, chicos. Sí, las adversidades uno ahí ve hasta qué punto, hasta qué límite puede llegar. Pero hablando de eso, ¿no? Que recién decían ustedes dos de este libro, ¿alguna vez les ha pasado que una película o un libro o algo sí, pienso, yo más que nada libro o película, les ha cambiado un poco la óptica de la vida, la óptica el modo de cómo ver la vida, de cómo seguir adelante, les ha cambiado en algo? A mí Bueno, sí. este libro, para seguir un poquito con este libro, Sí. En él, una de las partes, algo de otro concepto que él introduce también, no hablando ahora de una palabra, ¿no? Sino que él dice, se da cuenta de algo que lo ayudó a sobrevivir en una situación tan aberrante y tan espantosa, fue pensar que privado de la libertad como estaba, de todo tipo de libertad, despojado de toda dignidad, de lo que él se dio cuenta fue que podían privarlo absolutamente de todo, sacarle todo, pero lo único que no le podían sacar a él, pensó en ese momento, era la libertad de pensar. Y la libertad de imaginar, la libertad entonces ahí imaginó
empezó a imaginarse fuera de ese lugar y lo que él iba a hacer cuando él se liberase, saliera de ahí. Ya que dentro de su cabeza no podían entrar, que él dentro de su cabeza era libre. Claro. No, me parece que cuando encontrás un libro que te apasiona, ayer justamente hablábamos con Marina, porque nos hablaba de Borges, ¿no? Máximo exponente de la literatura de la Argentina. Cómo a veces el libro te permite hacer un viaje, ¿no? Aquellos que a mí me pasa, ¿no? Cuando alguien me cuenta algo, yo inconscientemente me lo imagino. Y cuando leo un libro también. Entonces es una manera de viajar. Y cuando un libro es así atrapante, aunque es triste el tema, ¿no? Como que es muy triste y muy duro, pero es como que te zambullís dentro de esa historia y te aislás del mundo. Por eso ayer hablábamos justamente de esto, de la importancia de leer, de la importancia, aunque sea el diario, la importancia de leer. Pero si uno puede leer un libro, creo que siempre te queda algo de esa historia, ¿no? De una biografía, de una narrativa, de una poesía, de lo que fuere. Así que, y justamente en este periodo de pandemia, se aumentó, se duplicó, se triplicó el número de lectores, al menos yo hablo de lo que está sucediendo en Italia, lo que sucedió en Italia, ¿no? No solo de libros electrónicos, mucha gente online también se hacía traer los libros, inclusive de periódicos también, porque si bien el periódico tuvo un bajón, el periódico hablo de carta, ¿no? De papel, perdió muchísimos números para vender. En este periodo de pandemia más o menos repuntó. Y ahora, bueno, también hablaban de que seguramente el libro de papel va a desaparecer, que es por esto de la digitalización, que los diarios de papel también van a desaparecer. Pero yo recuerdo, había escuchado una historia que cuando... Ahí está, el libro que trajo Iñaki. Había desaparecido y trajo su libro, Víctor Frankel. ¿Y cómo se llama? El hombre en en busca de sentido. Ahí está. Sí, Iñaki. Ayer hablábamos de Borges y se trajo los libros de Borges. Debe tener una biblioteca increíble, Iñaki. No, estaba diciendo que cuando surgió el tema de la corriente eléctrica, cuando llegó el tema de la corriente eléctrica, los vendedores de velas decían, bueno, nos fundimos. Y las velas ahí están, cuestan más que la corriente eléctrica porque hay velas de todo tipo, ¿no? Entonces es cuestión de regenerarse, de reinventarse. Y creo que lo que están haciendo justamente ahora los editores de libros y los editores de periódicos. Iñaki. Igual, resiliencia lo tomó de la física, o sea, no es un término psicológico. Ah, de la física. Mira qué interesante. Sí. Ah, mira. Ahí no me puedo meter igual, Algún día tenemos que traer a Carol como invitada, ya que es psicóloga, pero sí, que no nos analiza a nosotros porque si no... No, analizo en consultorio, pero sí, cuando quieran. Me apasiona la psicología, me apasiona. Vamos con Iñaki y después con Agustín, que tiene una noticia deportiva. Bien, nada, primero que aquí la compañera Carol me da cierta envidia sana, porque yo soy sociólogo, pero también estudiaba psicología y estudié la mitad de la carrera, por tanto me da envidia porque le escucho muy atentamente, porque las cosas me suenan, algunas creo que sé un poco, otras no sé nada, y siempre es un placer escuchar a una profesional como ella. Y lo que decías de los libros electrónicos, a mí particularmente me alucina, porque yo siempre he leído, tengo más de 500 ejemplares en la biblioteca, unos 700, 800, creo, todos en papel, lógicamente, vaya tontería que acabo de decir, pero como autor sí que me estoy muy interesado en los próximos meses, y así ya me autopromociono, en los próximos meses voy a publicar una novela se llama La última plaga, y tengo mucho interés en el mercado latinoamericano, que me comprarán preferentemente por ebook, porque desde mi pueblo va a ser complicado que le envíe un libro hasta la Patagonia. A Madrid tal vez sí, y en toda España también, pero a la Patagonia o a Mendoza o a Miami va a ser más complicado. Entonces sí que me pueden escuchar por la radio mi hermosa voz, lo bonito que es mi libro, y en su propio móvil,
pinchar y comprarme el ebook. Eso es el siglo XXI. Lo digo porque yo no salgo del medio del monte y sin embargo puedo ofrecer y cobrar mi libro en cualquier parte del mundo. Y eso Sí, para pero mí es alucinante. La última plaga se llama, y fue antes del COVID, quiero suponer. Sí, lo escribí en el 2019 y es una pandemia mundial que solamente contagia a los idiotas. Por eso todavía no lo he publicado. Te lo juro, si quieres te lo paso por WhatsApp después. Bueno, ahora ponele la anteúltima plaga. Sí, ya me di cuenta que el título estaba ya caduco, claro, porque ya es la penúltima plaga, lo pensé, ¿eh? Y por eso vivir una pandemia, después de haber escrito una novela sobre una pandemia medio año antes, es muy, muy llamativo. Una especie de Nostradamus de nuestros días. No, esto me preocupó mucho también, porque muchos de los comportamientos que he visto ya los puse en la novela. Es decir, eso de que los futboleros vayan y que se peguen entre ellos y se contagien y demás, todo eso ya lo puse. Lo de las mascarillas que iba a ser customizado para que los partidos políticos, los equipos de fútbol, los deportes tengan su logo, su mascarilla, como si fuese una bufanda o fuese una bandera, también. Todo eso, porque al final te lo paso después. Entonces. Te lo paso después, claro. Y por esto sirve el ebook y la radio, porque yo me Vamos puedo a leer promoción sin salir de mi habitación. Vamos a leer algunos párrafos de ese relato de Iñaki. Encantado. Sí, ustedes saben que ahora vamos con Agustín. Yo recuerdo, hablando de anticipar a los temas, cuando era chico había aquellos que están en Argentina y que tienen mi edad, se van a acordar, los más jóvenes no, seguramente Agustín, que es jovencito, no. Había un programa infantil, unos dibujos animados que se llamaban Los Supersónicos, ¿no? Y estaba ambientada en el futuro. Todo eso que nos parecía increíble, esto que estamos haciendo ahora, de vernos a través de la distancia, ellos lo dijeron en los años 70 y nos parecía increíble. Así, eso y otras cosas más también. Pero yo me quedé alucinado cuando empezaron a salir de estos teléfonos donde nos podíamos ver. Enseguida mi mente fue a parar a los supersónicos porque anticiparon un montón de cosas, como así también los Simpson anticiparon también lo de la pandemia. Y sí, ayer hablábamos de Borges y yo me leí un cuentecito de Borges que hablaba ayer lo comenté, de una biblioteca infinita. Y la verdad es que ahora tenemos internet, San Google o cualquiera de los buscadores que prefiráis, y no es una biblioteca infinita, pero sí, es casi infinita. Bueno, sí, es infinita porque no termina y aumenta tan deprisa. Pues eso, que Borges mismo ya lo predijo o lo vaticinó. Ustedes en un celular tienen, no sé, 10.000 libros tranquilamente, en un celular o en un lector de ebooks, cosa que en una biblioteca te ocuparía toda una habitación, ¿no? Es increíble todo esto. Bueno, habíamos prometido algunas noticias deportivas que nos va a brindar Agustín Yacaya allí desde Mendoza, desde México, escúchame, desde Mendoza. Estuviese en México. Bueno, el partido que finalizó fue Rosario Central contra Arsenal. Ganó Rosario Central 4-0 con 3 goles de Gamba y uno de Marco Rubén. Seguramente a alguien le suena. Sí. Los que están jugando ahora son Lanús contra Gimnasia, en el cual el equipo de Lanús gana 2-0, y Defensa y Justicia contra Newell's le gana 1-0. Para esta noche, ahora en menos de una hora, juegan Huracán Vélez, y a las 9 de la noche, Platense Boca Juniors. Viene de capa caída Boca, ¿eh? Y River también. Vienen de capa caída los dos. ¿Es verdad que se va Gallardo? Son rumores. Son rumores, pero como digo, los rumores no son noticias, así que no puedo aclarar nada. Pero cuando hay un rumor es porque algo hay abajo, ¿no? Siempre el rumor surge por algo. ¿Qué me dice la psicóloga? Rumores. Te digo, yo, la psicóloga... Sí, cuando hay un rumor es porque algo hay. Mirá lo que te dice la psicóloga, que se vaya Gallardo. Claro, porque vos sos de Boca. Por eso, ahí no salió la psicóloga, ahí salió la hincha de fútbol, no salió la psicóloga. La psicóloga de Boca. La psicóloga de Boca salió, ahora sí. No, ¿sabés qué? Que se quede, mejor que se quede, así siguen jugando así. Bueno, pero no es que Boca está jugando demasiado bien, de hecho han cambiado el técnico, se fue Miguel Ángel Russo y vino Batalla, que fue jugador, ¿no? Y Agustín fue jugador de Boca, ¿no? En su época. Excelente 5, de los mejores. Excelente número 5. ¿Sigue jugando, sigue existiendo el Playmaker, el 5 clásico en Argentina?
¿O fue cambiando? El No, 5 a fue la cambiando. Marangoni, a la Merlo, a la Chapa Suñé, ¿sigue siendo así más o menos? Mira, para mí el último 5 tradicional, Macherano. Sí. Después Ah, no hay claro, más. claro, es verdad. Tienes razón. ¿Ves lo que es saber? ¿Vieron lo que es Bueno, saber, no? y vos nombrás jugadores de Boca de cualquier manera, ¿no? Yo Suñé, nombro, yo nombro Marangoni. jugadores, claro, pero reconozco que, por ejemplo, el equipo ese de Boca, del 78, 77, que ganó la Copa Intercontinental al Borussia, era un equipazo, con Mouso, con Suñé, con Mastrangelo, con el Totti Bello, o sea, fue un Ganaron. equipo, con Feldman, con Gatti, fue un equipo maravilloso, pero ¿por qué no? Mastrangelo, ¿por qué no reconocerlo? Bueno, acá apareció esta imagen inquietante, y cuando aparece la imagen inquietante de nuestro operador técnico, quiere decir que tenemos que hacer una pausa. Vamos a tomar también un poco de agua porque se nos está secando la boca. Entonces, estamos en la quinta pata, en un ratito volvemos, hacemos una pequeñísima pausa. Ustedes no se vayan, ¿eh? Enseguida estamos aquí. Enseguida volvemos con La Quinta Pata. Quédate en house, wherever you are. Donde esté. House, New York. América Retail, de lunes a viernes, 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney, con David Choueque y Andrés Ferraro. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontranos on demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. Body and Health, de lunes a viernes, 15 horas New York, 14 México, 12 Los Ángeles, 16 Argentina, 21 España, 22 Moscú, 4 Tokio, 5 Sydney, con Rocío Cortizo. Ingresa a nuestra web www.houseradios.com y descargate la app disponible para iOS y Android. Sentidos que se transportan con la música. Sonidos con emoción. Canciones que llegan donde estés. House New York. Wherever you are. Acá estamos de vuelta mientras les regalábamos a Ricardo Arjona con Soldado Raso. Ricardo Arjona, que es siempre vigente, en Argentina la gente lo sigue muchísimo. Bueno, estamos de vuelta, les decía, en la quinta pata. Ya pasaron 2 minutos de esta segunda hora, empezamos la segunda hora y ya está con nosotros. Ustedes se pueden comunicar, antes que me olvide, al 001 929-388-7776. Nos pueden sintonizar a través del www.houseradios.com. Allí ustedes saben, tienen la posibilidad, están disponibles las aplicaciones para poder utilizarlas en los diferentes dispositivos electrónicos como iOS y como Android. Estamos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y también estamos en Twitter, y tenemos un canal de Spotify donde también ustedes nos pueden seguir. Hay 1000 maneras para poder estar en contacto y para escuchar y para seguir La Quinta Pata. ¿Quién llega a La Quinta Pata? En nuestra invitada, que ya estuvo hace un par de semanas, si no me equivoco. Se trata de Leonor Inés Pisanqui, que es terapeuta transpersonal, especialista en bio-neuroemoción, divulgadora y facilitadora de leyes biológicas, hipnosis, también transgeneracional. ¿Cuántas cosas? Nos tiene que explicar todavía. ¿Cuántas cosas? Hola, Leonor, ¿cómo te va? Mi nombre es Alfonso Tano Bono, ya nos conocemos, y con todo el equipo de La Quinta Pata te damos la bienvenida y nos encanta que estés de vuelta. Hola, ¿me escuchas? Sí, con un poco de dificultad, pero te escuchamos. Si no cambiamos el micro. No, creo que acércate un poquitito más tal vez. A ver.
Ahí creo que vamos mejor. Sí. Probemos. No sé, total, tenemos a Mariano, nuestro operador, que él es el que entiende de esto, el experto, y nos va a ir indicando. Ya me dijeron que es mágico y que resuelve todos los problemas. ¿Cuántas cosas, cuántas palabras difíciles debe ser? Imagino, o sea, las palabras son difíciles, imagino estudiar estas cosas. No, tú sabes que todo lo que tiene que ver con lo transgeneracional, ¿se me escucha? Yo pregunto. Tiene que ver con la memoria que heredamos de la familia, ¿no? Entonces, me escucho como con delay. A ver. Entonces, esto que es el transgeneracional nos invita a poner nueva información en relación a lo sucedido en el pasado. Acá nos dice nuestro operador, Leonor, que tienen que ver también todavía el tema del micrófono, porque parece que no está saliendo tu micrófono. Así que vamos a ver si lo podemos solucionar, porque te queremos escuchar, queremos aprender también, ¿no? Y seguramente nuestros oyentes... A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahí está, muy bien. Ah, qué bonito. Fíjate, semejante. Mira, con tan lindo micrófono, le cuento a la audiencia que nosotros nos vemos, ¿no? Podemos vernos, y tiene un micrófono maravilloso, eso de radio, ¿no? Pero no se escuchaba. Para mí que no estaba saliendo el micrófono, ese es el tema. Me parece que no estaba saliendo. Bueno, ¿nos estabas contando, Leonor? Sí, bueno, te estaba comentando. El transgeneracional y la psicogenealogía es una invitación a identificar quiénes somos dentro de nuestra familia. Entonces, podemos identificar el propósito por el cual fuimos concebidos. En la antigüedad, nuestro médico de cabecera, el doctor Baker, en la casita de la pradera de Laura Ingalls, sí, claro. sabía observar que esto que le pasaba a un hijo se parecía a algo que le había pasado a una abuela. Esta experimentación a través de la observación es la que descubre Anna Anselin Schutzenberger, que era médico, psicólogo, antinazi, rusa, que se nacionaliza francesa y utiliza el psicodrama como recurso terapéutico. Ella identificó que atendiendo a pacientes, las historias de su paciente era la réplica fiel de alguien más de la familia. Pero ¿se refería a una cuestión emocional o física? Esto que me estás contando. El primer caso que ella documenta era en base a un cáncer de una paciente que tenía el mismo cáncer que había tenido la madre, que había fallecido por ese cáncer. La intervención que hace Anselin es: qué pena, ya tu mamá no va a tener quien le lleve flores a la tumba. Cambia la perspectiva grande, pero a partir de eso empezó a observar, y a partir de muchas casuísticas es que pudo generar este método, que la epigenética conductual, que la psicología familiar, que el óvulo que nosotros invertimos en el hijo puede dar una forma cálida a la verificación de este método, sabiendo que la información se hereda a través de la célula. Sí. O sea, perdón, pero me escucho con delay, discúlpenme. Por eso. Bueno, acá me están diciendo que hacemos un pequeño corte y solucionamos este problema técnico, porque dice que, bueno, que hay que arreglar algunos detalles. Mientras tanto, voy a Agustín a ver si hay novedades en los partidos que se están jugando, porque en Argentina no hay solución de continuidad, así que seguramente los partidos estarán... Sí, ya empezó el segundo tiempo, ¿no? Empezaron el segundo tiempo, Agustín. Exactamente, faltan más que 10, 12 minutos más el tiempo suplementario, pero eso es lo único que falta. Ah, ya estamos, no, mira cómo pasa el tiempo. Y después nos contaste que hay otros partidos, ¿no? Va a jugar Boca, recuerdo, con Platense, y que, espera, si no recuerdo mal, Huracán con Vélez. Exactamente, así es.
Estos son los últimos 2 partidos de la fecha, de hoy. Sí, no, porque estos completan lo del fin de semana pasado o empezaron ya otra fecha. Ya te confirmo bien eso. No, mañana jueves es la última partidos de la fecha. O sea que el jueves termina y ya el viernes empieza la otra fecha, seguramente. Últimamente han hecho un desastre con todo lo que es la Liga de Fútbol Argentino. Claro, porque hay partidos todos los días. Te cuento que en Italia hicieron algo parecido, pero no se extendieron en el tiempo. Por ejemplo, hacen 1 o 2 partidos según la hora, ¿no? Por ejemplo, empiezan el viernes por la noche, sábado a la tardecita, sábado más tardecita, sábado a la noche, y así hasta el domingo a la noche, y a veces se extiende máximo hasta el lunes a la noche. Pero no, durante la semana no, es muy raro, tiene que haber pasado algo importante para que lo posterguen el partido, si no, no. Iñaki. Sí, sobre esto creo que en España tenemos un buen récord, no sé si el mundial, pero casi. No sé si fueron 17 o 19 días seguidos habiendo partidos de fútbol, porque era viernes y lunes la jornada de liga y martes, miércoles, jueves las competiciones europeas. Entonces se pasaron como casi un mes. O sea, yo creo que fueron 17, 19 días. Sí. Fueron muchos días. Y marcaba un calendario y era como, ya el mes que viene termina, ya va un día sin fútbol. Nosotros acá empezamos el viernes por la noche, porque empieza la B y de vez en cuando algún partido hay también de la primera división, pero generalmente la Serie B, que empieza el viernes por la noche. Ya la Serie A empieza el sábado a las 6 de la tarde y termina el domingo por la noche, a no ser, como les decía, que el lunes por la noche, como este lunes pasado, que lo contamos en directo, había otros 2 partidos. Uno fue el del Milan, que le ganó la Sampdoria. Sí, Agustín. Una última noticia que se ha estado hablando esta semana es los problemas y trabas que está poniendo la Premier League y la Liga para no dar a sus jugadores latinoamericanos. Por el tema de la selección. Exactamente, así es. Tanto la Premier como la Liga se niegan a prestar a los jugadores para que jueguen en su selección determinada, y la FIFA declaró que va a haber serios problemas si no se resuelve esto. Pues sabés que no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que la selección, el tema de la selección nacional de cualquier país perdió un poco de appeal, ¿no? Perdió un poco de esa mística que tenía, ¿no? Es como que ahora cuenta más el fútbol local. Porque claro, la selección no vende, no es un business. En cambio, el fútbol local sí, televisación, sponsors, compra y venta de jugadores, camisetas, demás. Sí, Iñaki. Nada, fútbol local, más que fútbol local, fútbol de clubs, porque la Champions eso mueve mucho y básicamente es eso, creo yo. Vamos a ver cómo se desarrolla el futuro. Claro, sí, sí. A ver si ahora podemos estar en contacto otra vez con Leonor Inés Pisanqui, que es terapeuta transpersonal, entre otras cosas. ¿Pudimos solucionar, Inés, Leonor? Hola, a ver. Qué bien, muy bien, grande, nuestro operador. Ahora sí. Ahora creo que sí. Genial. Solo que me escucho yo, pero bueno, hablaré lento, pero si ustedes me escuchan bien, yo feliz. Bastante bien. Qué alegría. Te escuchamos bastante bien. Bueno, gracias. Nos estabas diciendo entonces. No, estaba comentando que la psicogenealogía y el transgeneracional es un método que lleva más de 35 años en el mundo de la terapéutica, que nos permite identificar con una precisión larga cuál es el guión que hemos entrado. Este guión tiene que ver con el propósito por el cual hemos sido concebidos. Considerando que ninguno de nosotros somos un error, ni somos una falla del sistema familiar al que pertenecemos. Que muchas veces nuestras vocaciones, nuestros talentos, nuestros síntomas, los diagnósticos, las situaciones que se repiten, tienen mucho que ver con lo sucedido en nuestra vida familiar en estas mínimo 4 generaciones.
¿Se me escucha bien ahora? Con alguna dificultad, pero estamos tratando de seguirte. Bueno, ¿eh? Bueno, mientras tanto, he perdido a Iñaki, he perdido a Agustín. Acá están. Bueno, mientras tanto, seguimos nosotros. En un ratito nos volvemos a conectar con Leonor, porque lamentablemente estamos teniendo algunos problemitas de conexión. Estamos en la quinta pata, ya pasaron 14 minutos de la segunda hora. En Italia, en Europa, son las 23:14, para que tengan más o menos una idea de la diferencia horaria que puede llegar a haber. Estamos en el www.houseradios.com y en el 001-929-388-7776. Ahí seguramente Agustín, que nos está informando, es decir, nos está actualizando minuto a minuto, tiene seguramente alguna novedad. Agustín. Sí, una noticia más corta, es cortita. Ahora la Serie A se suma a que los clubes no prestan a los jugadores del fútbol latinoamericano. Claro, vos sabés que se hablaba también que algunas selecciones iban a recurrir a Infantino, porque claro, pasa que hace poquito estuvieron con las copas estas de Sudamérica, perdón, Copa América y Eurocopa. Después, ahora, por ejemplo, hay muchos jugadores africanos que van justamente a hacer la Copa de África y se le van a ir, porque hay sobre todo en Europa, una gran cantidad de africanos que están jugando. Ahora empiezan las eliminatorias. O sea, los equipos también, la selección es importantísima, pero yo entiendo también a los clubes que son los que pagan los sueldos, los que sufren si algún jugador se lesiona. Son los gajes del oficio, ¿no? Es lo que hay. La selección tiene que continuar. Pero también entiendo la postura de ellos. A ver, ya estamos acá, me están avisando, así que vamos a ver si la tercera es la vencida. Tiene el micrófono cerrado Leonor, así que vamos a ver si podemos contactarla de vuelta. Leonor, ¿estás por ahí? ¿Volviste? Muy buenas tardes, ¿estoy? Estás. Sí, ahora sí. Ah, qué ilusión, gracias. Qué ahora bueno, sí. Gracias, ahora sí. Ahora prepárense que meto primera, muchachos, y recuperamos el tiempo que hasta ahora no hemos podido. Bueno, ya. ¿De qué? Vamos, 3, 2, 1, ahí vamos. Psicogenealogía y transgeneracional. Es un método de precisión para aquellos que nos encargamos de acompañar personas dentro de la dinámica terapéutica. Ya seas psicólogo, ya seas padre, ya seas médico, todo lo que tenga que ver con acompañar, este elemento nos permite identificar cuáles son esos patrones que heredamos como una invitación a dejar de repetir. Entendemos, yo entiendo, que todo lo exagerado es heredado. Todo comportamiento exagerado pone en evidencia que estamos denunciando en nuestra conducta una situación que se ha vivido mal en la familia. Por ejemplo, imagínate que una persona no puede dejar de acumular cosas. Está poniendo en evidencia tal vez un desarraigo familiar. Estas corridas cívicos-sociales que hemos tenido, por ejemplo, los croatas que han tenido que dejar absolutamente todas sus tierras para venirse a la Latinoamérica en la época del movimiento nazi. Entonces te encontrás con uno que lo que hace es acumular para poner en evidencia que ahora ya es seguro tener. En este exceso de conducta estamos poniendo en evidencia la carencia no resuelta. Una persona que no puede dejar de seducir, una persona que no puede dejar de tener parejas, una persona que no puede dejar de tener hijos. Está poniendo en evidencia que va reponiendo las parejas que se perdieron en la familia, las parejas mal vividas o los hijos que no hemos podido concebir, porque tal vez la abuela perdió muchos embarazos. Del mismo modo, la contrapartida, cuando una mujer no puede concebir, cuando está en este diagnóstico de esterilidad, también tiene como contrapartida la preservación de no entrar a un escenario que tal vez se vivió de forma peligrosa. O sea que cargamos con las culpas de nuestros antecesores. Imagínate que la biología no comprendería el juicio judeocristiano de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, sino que pone en evidencia una situación, se presenta un nuevo escenario para que nosotros podamos traer la solución de aquel que lo hizo de una manera y ahora a mí me toca hacerlo de otra manera. Por ejemplo, vos, Alfonso, sos un comunicador.
Muchas Sí, veces claro. cuando yo me encuentro en la presencia de comunicadores, me pregunto quién en esta familia no pudo tener el backup, el lenguaje o la capacidad de decir que nace uno con el talento de comunicarse. Entonces, nuestras vocaciones, nuestros talentos, nuestras conductas muy apasionadas, podrían poner en evidencia que somos la solución de una cuestión que se ha vivido mal en mínimo 4 generaciones atrás. Sí. Agustín. Sí, Leonor, yo tengo una consulta. Eso me surgió una duda. Por ejemplo, hay muchos casos dentro del mundo futbolístico, ¿no? En donde alguien, no sé, mi tatarabuelo, por ejemplo, quiso ser futbolista y no pudo. Y yo salí futbolista. ¿Eso está relacionado? Absolutamente. Cuando vos te encontrás con alguien, por ejemplo, Maradona fue el primer hijo varón de creo que 4 o 5 mujeres. Entonces, muchas veces nosotros nacemos con lo que llamamos proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Es todo lo que vivió papá y todo lo que vivió mamá, no importa que fueran o no pareja, 9 meses antes de concebirme y hasta los 3 primeros años de mi vida. Es como si fuera un código de barra que heredás, que te va a guionar el resto de tu vida y que nosotros, cuando lo podemos identificar, lo podemos modular, modificar. Entonces, hay veces que te encontrás con situaciones que son dramáticas y hay veces que te encontrás con situaciones de talento como el tuyo, que uno dice, qué bonito, esto no lo vamos a tocar. El que viene a consulta en general tiene un problema o una conducta que le está generando problemas en su mundo de relación, ¿no? Hoy ustedes estaban mencionando la resiliencia. La resiliencia tiene mucho que ver con la capacidad que yo tengo de salir de una situación sin quedarme entrampada en una patología, ¿no? Sí. No, sí, más que nada de preguntarte, ¿y por qué a veces esas, no sé, por ejemplo, enfermedades que a veces pasan de generaciones, se saltean en generaciones? ¿A qué se debe eso? Muy bien. Lo que nosotros que voy a darte de Hammer, que al inicio se llama. Sí, me parece que se cortó la comunicación. Hoy no tenemos suerte. Hoy no tenemos suerte. Lamentablemente las comunicaciones hoy están así. Tendríamos que preguntarle a Franklin cómo están alineados los planetas. Lamentablemente hoy no va a estar con nosotros, o tal vez a Marina Rems, que nos indique, ¿no? ¿Qué pasa con estos planetas que no quieren alinearse y darnos una mano? Iñaki. Sí, nada, que yo creo que aquí hay luna menguante poco a poco. ¿Lo de la luna es igual en todas las partes del mundo? Es decir, Imagino ¿todos que vemos sí. la misma luna a la vez? Sí, me parece que sí. O sea, la vemos llena o nueva, habría que pensar. Igual es el efecto de la luna lo que nos impide las ondas, o alguna bomba ultramoderna que estropee Internet, que ya hay de esas, y no nos deje tener estas conexiones entre nosotros, ¿no? A ver, Hablando de conexiones, estamos conectados otra vez con Leonor Inés Pisanqui, nuestra terapeuta transpersonal. A ver si ahora podemos seguir hablando. Hoy me parece que... Esto es resiliencia. Claro, esto es resiliencia. Esto es más que nada ser testarudo, ¿no? Probar. Sí, pero sin miedo escénico, no nos deja ningún vestigio de susto, ansiedad o pánico. No. Acá volvemos a intentarlo con la misma predisposición de querer comunicarnos. ¿Sabés que mencionábamos las capacidades? Sí. No, te quería preguntar, ¿no? Esto que vos dijiste, que por ahí viene, lo que estamos viviendo ahora, por ahí viene de algo que hemos heredado de 3 o 4 generaciones. Ponele que sea mi bisabuela. Pero mi bisabuela a su vez lo heredó de otra persona todavía antes que ella. O sea, ¿quién sabe de cuándo viene todo esto? Sí, de hecho, desde esta mirada, cuando nosotros estamos embarazadas, según la epigenética conductual, según una hipótesis de la epigenética, se activarían las memorias de 7 generaciones. 7. Vamos hasta el chosno. Cuando yo invierto un óvulo,
en darle vida a mi hijo va a tener la información inconsciente y transgeneracional de su abuela, mi madre. ¿Por qué? Porque las mujeres nacemos con reserva ovárica. Estos ovocitos maduran en óvulo y es desde ahí que vamos a transmitir esta información. Como tal, yo tengo la información de mi abuela. Esta ventaja evolutiva es lo que nos ha permitido evolucionar, adaptándonos para tener la posibilidad de poner una nueva información a lo que pasó antes. Hay veces que te encontrás con generaciones familiares en donde todas las mujeres a los 18 años fueron madres. Entonces nace una mujer con un síntoma para no quedar embarazada. Por ejemplo, baja reserva ovárica o un ovario poliquístico. La perfecta adaptación para no quedar embarazada. O sale con mujeres para no quedar embarazada. Y no caer en ese escenario donde todas las mujeres por embarazarse o se postergaron, dejaron los estudios o se quedaron viviendo con alguien que no querían. Todas estas cosas se transmiten a través de las hormonas. Imagínate que cuando se vive una experiencia dramática, son los mediadores hormonales que hacen un imprinting celular, como la plastilina, cuando la querés sacar del envoltorio, inevitablemente vas a dejar una huella. Muy bien, esta huella va a quedar guardada como un código de barras para ser utilizada por mí y está a mi disposición si ese escenario se vuelve a presentar, ¿no? Entonces, ¿te acordás de esa frase que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora? Bueno, ahora imagínate que el miedo a algo es de generación. El miedo a la algo imposibilidad a algo es de generaciones. O el susto que yo tengo, por ejemplo, a viajar, cuando el caso de una mujer que atendí, que estaba en un avión y en su primer viaje estaba muy contenta porque lo había logrado y a mitad de vuelo tiene un ataque de pánico en el aire, que estuvieron a punto de hacer un aterrizaje forzoso. ¿Qué había sucedido? Cuando viene a consultorio, ella se da cuenta que se activa un miedo que nunca había tenido a volar. Y que ese miedo en realidad remitía, porque la pregunta fue, contame si alguien en tu familia ha volado en avión o ha tenido algún vínculo con los vuelos que hace que vos tengas esa hipersensibilidad a este escenario. Entonces me cuenta que su abuelo había estado en la Primera Guerra Mundial y que justamente había sido un preso militar que era piloto y que en realidad corría mucho peligro por hacer esa actividad. Entonces el solo hecho de estar en ese escenario activó su miedo defensivo a no entrar a ese escenario. Todo es inconsciente, ¿no, Leonor? Todo es inconsciente. Todo esto es a través de la epigenética. Sí, somos un 97% inconsciente, apenas tenemos un 3% según las últimas investigaciones. Hay una variante entre 5 y 3% de posibilidades de elegir o de decidir. Es muy fascinante cuando lo vemos a esto. Terrible. Hace poco una mujer que atendí tiene una hija que hizo un work and travel. Viste que hasta que pasó la cuarentena, los jóvenes de acá de la Argentina, bueno, de Latinoamérica, hacían los work and travel como prácticas para aprender el inglés en otros países y además para ganar en moneda extranjera y estar con pares. Entonces, han habido acá en mi ciudad de Mar del Plata entidades de turismo que se han encargado de organizar esto, ¿no? El tema era que mi consultante, muy contenta de que su hija iba a hacer esa experiencia, le colabora con el pasaporte, con todos los trámites, y finalmente su hija se va. Al cabo de una semana de haberse ido, mi consultante empieza con síntomas de pánico. Y ella no podía comprender por qué tenía tanto miedo, tanta angustia, no sabía identificarlo, y la historia era que su hija se había comunicado desde que se había ido una sola vez con ella, y después no se había podido comunicar más. Entonces mi pregunta fue, ¿en tu historia familiar alguien perdió comunicación o perdió contacto por irse de viaje por trabajo? Entonces me cuenta que su padre había venido en barco a la Argentina
y que había perdido contacto con la abuela, su bisabuela, y que su bisabuela le había llegado la información de que habían hundido el barco. Ah, claro. Mi consultante, su padre, pudo escribirle una carta recién a los 2-3 meses para decir que él estaba bien. Entonces, en el mismo escenario, mi consultante tenía miedo al perder contacto con su hija de que se repitiera la historia que se había transmitido inconscientemente de su historia familiar. Quería, mientras agradezco que esté con nosotros otra vez Leonor Inés Pisanqui, agregamos, y finalmente está de vuelta con nosotros y se agrega al panel de La Quinta Pata, Marcelo Valeiras, directamente desde el estadio de Huracán. Hola Marcelo, bienvenido. Hola querido Alfonso, ¿cómo te va? ¿Cómo está el equipo? Estamos aquí para presenciar el encuentro que va a jugar Huracán y Vélez, directamente un partido muy importante donde va a haber muchas definiciones, y quería pasar para saludar y estar un ratito con ustedes, ya que los extraño demasiado. Nosotros también. Sí, siempre es un placer poder estar. A veces las situaciones no permiten que uno pueda estar porque los horarios están complicados, pero bueno, cada vez que uno puede se involucra y se ingresa dentro de este gran equipo al cual admiro y quiero mucho. Bueno, bienvenido otra vez, Gracias. Y mientras tanto estamos con Leonor Inés Pisanqui, que es nuestra terapeuta, y nos está contando todas estas historias fantásticas que en realidad uno a veces le parece justamente de ciencia ficción, ¿no? Que lo que le pasó, pero por ejemplo, si yo no tengo miedo a volar, pero ponerme que tenga miedo a volar, no lo puedo decir a mis abuelos o a mis bisabuelos que tal vez nunca han tenido que ver, ni siquiera por ahí existían los aviones. Bueno, ahí lo que vamos a ver es la sensatez de la biología. Frente a un evento nuevo, lo natural va a ser tener una sensación de aversión o de estrés inminente, porque voy a tener toda una respuesta de cortisol en sangre porque no conozco esto que estoy por hacer. El tema es que si es exagerado y se sostiene en el tiempo, tenemos que comprender que tal vez haya un mecanismo de preservación que se hereda a través del inconsciente familiar para que yo no entre a la cueva del lobo. Entonces tal vez casarme en mi historia familiar ha sido un gran peligro. Nosotros tenemos dos formas de responder. Una cosa es la biología, que se va a manifestar de forma sensata a algo que desconozco. Como tal, lo natural sería que yo tenga miedo a volar si nunca volé. Pero lo exagerado es que tenga una respuesta orgánica de pánico, que pone en peligro a quienes están conmigo y que yo tengo una respuesta incontenible. Sí. Entonces ahí es donde vamos a ir a buscar este concepto de si es exagerado, es heredado, sabiendo que nosotros somos actores nuevos de una película vieja, donde los guionistas han sido nuestros ancestros, y que ese guión no tiene que ver con una mirada romanticista de un concepto psicológico naif o sutil, sino que estamos hablando de epigenética. Me encantó esa frase. Me gustó. ¿Cuál? Esta que dijiste que somos actores de una película vieja. Somos actores de una película vieja, nuestros guionistas, nuestros ancestros. Por eso muchas de nuestras relaciones tienen, o de las relaciones que traemos, o de los miedos que tenemos a determinada edad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido de forma inconsciente y hasta tal vez poco sensata para nuestro entorno un miedo? Al entrar a un escenario o a una edad? Por ejemplo, tengo 40 años y tengo un miedo que no puedo controlar. Y no sé por qué tengo miedo y estoy triste. Y no sé por qué siento que tengo un duelo. Hay que preguntar si alguien en esta edad transitó un duelo, una muerte, o qué sucedió al padre de mi consultante, a la madre de mi consultante o los abuelos, porque por alguna razón, sin asunto aparente, a esta edad tengo una respuesta orgánica que es exagerada. Si estamos hablando de que yo estoy en un estado de equilibrio y algo sin nada aparente me exacerba, ¿no? Pues cuando es algo nuevo, natural es biológico, porque tengo una respuesta orgánica a algo que no conozco. Pero ¿y si resulta que no lo podemos contener y que cuando la medicina convencional con medicación tampoco lo está conteniendo y cuando la psicología no le encuentra el punto? ¿No tendrá que ver con que yo herede una información que tiene que ver con este método de que a los 40 años en esta familia
alguien murió y yo estoy por cumplir esa edad. Agustín. Sí, Agus. Sí, recién te he preguntado a qué se debe ese salto de generación. Por ejemplo, si mi abuela estuvo enferma de tal cosa, mi papá no lo tuvo y yo sí la tengo. Y otra, que va de la mano, ese salto de generación, ¿se repite? O sea, a lo largo de, por ejemplo, de mi hijo, su hijo, así, o se puede cambiar. Son excelentes preguntas, te lo valoro un montón. Vamos a ver, cuando se considera dentro de la línea newtoniana que un síntoma, un diagnóstico ha saltado de generación, dentro del método de la psicogenealogía nosotros vamos a ver si compartimos información con ese ancestro. ¿Por qué podemos compartir información con el ancestro? Porque compartimos fechas de nacimiento, de defunción, y esto es, el ancestro muere cuando yo nací. Porque tengo el nombre del ancestro, o porque me encuentro exactamente en el escenario donde al ancestro le sucedió algo. Imagínate que yo, por ejemplo, el caso de una mujer que me dijo que tuvo una crisis de ansiedad en la misma iglesia donde habían casado a su abuela a los 15 años, pero forzada. ¿Y puede pasar Ella simplemente fue a la iglesia a conocer dónde se había casado su abuela y tuvo una respuesta orgánica, ¿no? Wow. Entonces, ¿por qué a esta nieta y no a otra nieta? Porque esta tenía el nombre de la abuela. Nosotros solemos poner el nombre de nuestros hijos de nuestros padres. Yo llevo el nombre de mis abuelas. Leonor Inés es el nombre de mis dos abuelas. Como tal, muchas de cosas que me han sucedido a mí tienen que ver con la historia de ellas. ¿Está bien? Entonces, por eso sería que puede saltar una generación. En realidad, nosotros tenemos la posibilidad de que una situación se repita en 4 generaciones. Hasta 4 generaciones pagarás tus pecados, dijo un hombre muy cuántico que fue Jesús, y que en realidad remite a esto. Y tiene que ver con la información epigenética y con el óvulo, que es desde donde se transmite esta información, ¿no? Ahora, tiene que suceder que el escenario me habilite como disparador emotivo a que yo tenga este síntoma como tal. ¿Puedo tenerle miedo al avión si subirme a él? Difícil. Cuando me suba a él puede ser que tenga un síntoma exponencial. Bueno, pero por también eso puede ser un miedo sirve de a lo desconocido. autoconocimiento. ¿Perdón? No, digo, también puede ser un miedo a lo desconocido. Nunca he subido a un avión, me da miedo subir porque justamente nunca he subido. Exacto. Por eso vuelvo. Una cosa es un miedo que yo puedo gestionar y otra cosa es un pánico como respuesta exagerada. Entonces, cuando yo tengo un miedo que yo puedo modular o moderar, que es una respuesta orgánica sensata, que es me están por operar, no, tengo que ir al médico, bueno, eso es comprensible. Ahora, yo tengo una persona que le tiene miedo al médico, que no quiere ir de ninguna manera, que da muchas vueltas para ir, que cancela el turno, hay que preguntarle cuál es tu relación con el médico, a quién en tu familia le sucedió algo con un médico. Entonces te encontrás con que, no, lo que pasa es que mi papá estaba todo bien hasta que fue al médico, y cuando fue al médico lo internaron de urgencia y ya después no volvió a ser el que yo conocía. Bueno, muy bien, entonces hay una sensatez en tu comportamiento. Por eso este método es muy sensato y nos permite a nosotros economizar a veces 10, 15 años de búsqueda en la dinámica terapéutica o psicológica de la intimidad de la consulta. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, uno puede conocer al abuelo, pero al bisabuelo seguramente no, son pocos. ¿Cómo haces para llegar a la 4ª generación para saber dónde se origina esta impronta que vos recién nos marcabas? Perfecto. Nosotros vamos hasta el abuelo. Los abuelos son una generación, papá, mamá son otra generación, mi generación con mis pares y mis hijos si los hubiera, ¿sí? O sobrinos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en esto estamos hablando de 4 generaciones. Ahora, también te encontrás con historias de hijos desaparecidos del proceso militar, te encontrás con hijos que fueron abandonados, te encontrás con hijos adoptivos. Yo llevo 20 años trabajando en consultorio y con casos que están documentados. Entonces, cuando vos te encontrás con personas que aparentemente no tendrían un backup de su historia,
en su comportamiento podemos identificar que si es muy exponencial la respuesta, esto no puede ser tuyo, esto puede ser que sea heredado. Cuando vos te encontrás que alguien adopta un hijo, justamente estoy ahora vinculándome con una ONG que trabaja con niños desde que nacen hasta los 3 años. Entonces, cuando vos te encontrás con alguien que tiene una gran necesidad de tomar un hijo y de adoptarlo, es porque está poniendo en evidencia que alguien en generaciones pasadas dejó un hijo y a ese le toca poner esa solución a ese hijo perdido. ¿Pero es seguro? Tomando uno como propio. ¿Es seguro? Que alguien, algún antecesor ha dejado a algún chico. Puede ser. Es que para eso nosotros tenemos 35 años de casuística más los 20 años que yo tengo de trabajar en esto. Y esto es, siempre voy a salir a preguntar, siempre voy a salir a buscar, ¿para qué tengo esta sed de tomar un hijo? ¿Es probable que haya habido en tu historia familiar un abandono de un hijo? Recordemos que nosotros venimos, me recuerdo el caso de una mujer, esto ahora lo estoy escribiendo en un libro, estoy escribiendo un libro para Hojas del Sur, es el caso de una mujer que a los 15 años le regalan una heladera, cuando ella lo que quería era su vestido y su fiesta. Y en realidad detrás de ese regalo tan rústico y para ella tan vil de su padre, porque ella no podía ni ver a su padre por gestos como estos, en realidad el padre le estaba dando garantías que para ella no iba a faltar alimento. ¿Pero por qué? Porque la abuela paterna había sido cambiada por un animal de granja, porque era la mayor de 10 hermanos, y los hermanos no se estaban pudiendo alimentar. Entonces a ella la cambian por un animal cuando tenía 16, 17 años. Wow. ¿Sí? Entonces luego se escapa de esa experiencia. Por eso cuando uno dice, estas parecen historias de ciencia ficción, cuando vos te dedicas a esto dejas de ver televisión, porque todas las historias de consultorio superan por mucho cualquier serie. Es increíble. Agustín había levantado la mano precedentemente. Así es. Otra vez una consulta más que nada. ¿Una enfermedad puede tener un sexo, digamos, pasa solamente en las mujeres? O sea, por ejemplo, un ejemplo, el Alzheimer lo tiene, por ejemplo, mi abuela, mi tía y lo tuvo mi mamá. ¿Lo puedo tener yo o no? Naturalmente hay cosas que se transmiten con que hay mayor... Estamos teniendo otra vez problemas de comunicación. No. A ver si estamos ahora. Se cortó otra vez. Al parecer soy yo, Alfonso, tiene problema conmigo la comunicación. No, lo que pasa es que me parece que con Argentina estamos teniendo problemas. No, porque vos estás en Argentina, así que no hay ningún tipo de problema. Seguramente es con la doctora. No, me dijo que no era doctora, que no tenía que decirle doctora porque no lo es. Ahora Iñaki, sí. Ahí está Leonor, ahí está de vuelta. Ay, hola Agus, no, vos Agus estabas en Mendoza, ¿no? Exactamente, así es. Sí, me acuerdo, sí. De Mendoza a Mar del Plata. No suelo tener problemas inconvenientes de red. De hecho, imagínate, hace 3 años que hago vivos desde mi casa, así que la red suele ser bastante buena. ¿Algún antecesor tuyo tuvo problemas con internet? Debe ser porque vos estás en Salerno y mis ancestros son de Italia. Ahí está, ¿viste? Tenía un origen. Piemonte. Sí, del Piemonte, ahora me acuerdo. De Piemonte, sí. De Pinerolo, de mi abuelo paterno. ¿Sí? Ahora mi abuela materna es de Leche, del sur. Qué lindo, qué lindo que es Leche, toda esa zona. Tengo prometido ir a conocerlo. Tengo prometido ir a conocerlo. Se los debo a ellos. Si vas en verano, lo que es la Puglia es espectacular. Un comportamiento heredado que se nota mucho. ¿Viste cuando las personas le sacan la foto a todas las comidas? Sí. Viste que están poniendo en evidencia que a alguien le faltó alimento, porque ¿para qué tanto?
¿Viste? Ahí es donde, pero esto son cosas pero que simplemente inconscientemente. Contame, ¿en tu familia hubo hambre que tenés que publicar las fotos de la comida? O las personas que le sacan fotos a cada rincón a donde van, poniendo como, justificando la dirección en donde se encuentran. Y a veces tenemos historias de desaparecidos, que tenemos un montón también, ¿no? Bueno, eso que hablábamos de por qué, en tu caso, Agus, que el linaje femenino ha tenido Alzheimer. Acá la respuesta es desde las leyes biológicas. Las leyes biológicas consideran que vos vas a hacer un aumento de función en un tejido orgánico cuando, en este caso, hay una profunda desvalorización para pasar a la acción en medio de un territorio que tal vez se ha vivido de forma hostil. Y que en este caso tiene que ver con las mujeres. Yo no conozco tu historia ni la de tu familia, pero muchas veces nos encontramos con ambientes de discusiones, de malos tratos, de estrés extremo, en donde voy a tener una respuesta orgánica sensata que me va a permitir a mí vivir en un mundo diferente, de percepción distinto al real, porque si yo percibo que el real es agresivo o de pérdidas de contacto, yo puedo entonces hacer una adaptación para ponerme más confortable en mi realidad. Entonces muchas veces se cree que alguien tiene una enfermedad como el Alzheimer y cuando vos le decís, bueno, que falleció de Alzheimer. No, el Alzheimer en realidad la mantuvo a salvo viviendo en una realidad diferente porque para su animalito interno, el mundo en el que se encontraba, era hostil y aunque parezca que no, le garantiza estar en supervivencia. Ahora, si sucede en cuanto al linaje femenino, yo ahí tengo que preguntar cuáles fueron las edades en las que los síntomas aparecieron y cuáles fueron las situaciones en las que se encontraban los miembros de tu familia cuando esto pasó. Porque, por ejemplo, me he encontrado con historias familiares de Tourette o también de Alzheimer, que son áreas del cerebro, la corteza cerebral, en el Tourette, que tiene que ver con la corteza motora, y la corteza sensitiva o postsensitiva, que tiene que ver con pérdidas de contacto dramáticas. Entonces un nene, frente a la pérdida de contacto de su abuela, porque muere de forma dramática y era la figura que a él lo cuidaba, él empieza con un síntoma. Pero resulta que su mamá había perdido contacto de forma violenta de su padre, a su vez, ¿sí? Entonces, esto nos explica un poco lo que se ha definido como enfermedades congénitas, donde en realidad yo lo que hago es heredar un escenario familiar donde tengo una adaptación orgánica a eso. Entonces, para tener determinadas, la pregunta es al revés, cuando una persona viene a consulta y te dice, tengo miedo de tener la enfermedad que tuvo mi abuela. Ok, ¿viviste la vida de tu abuela? ¿Te pasaron las cosas de tu abuela? ¿Qué le pasó a tu abuela? No, la verdad es que, mira, entonces es muy poco probable que tu biología o tus tejidos orgánicos tengan la respuesta de la abuela porque no tiene ese mismo disparador emotivo. Claro, claro. ¿Está bien? Claro que está bien. Sumamos a la quinta pata una persona que ya estuvo con nosotros, no recuerdo de dónde, pero recuerdo que es Adrián Fernández. Hola Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido. Tenés el micrófono apagado. Bien, ¿ahora sí? Ahora sí. Bien, hola, ¿cómo andan? Bueno, llegué tarde, pero aquí estoy. De Córdoba, de Villa María Córdoba soy, así que bueno, o sea, no sé. Tenemos un mendocino, una marplatense y un cordobés. Estamos dando la vuelta por Argentina. Leonor, entonces, nosotros si tenemos que, o sea, es casi necesario conocer la vida de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? Para saber qué nos espera o cómo debemos prepararnos. En realidad, la propuesta de conocer nuestra historia familiar nos permite saber para qué vivimos las experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, si yo resulta que ya tengo el tercer novio que me abandona por alguien más, probablemente yo me estoy buscando hombres que no me eligen. Entonces yo tengo que preguntar en mi historia familiar, ¿en esta familia alguno fue elegido o bien elegido?
Entonces te encontrás con que tenés parejas que fueron acordadas entre padres para casarse. Por ejemplo, hace poco atendí una mujer que cerquita de sus 80 años había sido casada por carta. Por carta. Entonces, imagínate que nosotros somos la primera generación que puede decidir casarse por amor porque no nos necesitamos. Porque ambos podemos pararnos en nuestros propios pies generando nuestro dinero, nuestras relaciones y nuestras decisiones. En líneas generales, natural. Cuando en generaciones pasadas los corrimientos, los corrimientos cívicos sociales, los corrimientos políticos, la guerra, hacía que nos unamos porque juntos somos más fuertes para sobrevivir. Y entonces nos casaban por carta. Entonces cuando yo tengo situaciones, por ejemplo, me recuerdo una mujer que me decía que nunca podía sentirse a gusto con una pareja, que siempre estaba a la defensiva porque no podía relajar, porque estaba convencida de que sus parejas la iban a dejar o la iban a maltratar. Entonces se encontraba con relaciones y duraba muy poco tiempo en esas relaciones. Se iba antes de que algo sucediera. Pero que ponía un obstáculo ella misma. Traía historias. ¿Cómo? Que ponía un obstáculo ella misma antes que sucediesen las cosas. Claro. Pero imagínate que ese poner un obstáculo ella misma tuviera la sensatez de un mecanismo de preservación. Es como, nosotros instintivamente sabemos cuando alguien es confiable, cuando alguien no lo es. Instintivamente sabemos, y podemos hasta decir, es un tema de química con esta persona, ¿me cae bien o no me cae bien? Bueno, o siempre me enamoro de las mismas personas. Este patrón que se repite es el patrón que viene a consulta para, en vez de preguntarse ¿por qué me pasa esto?, es ¿para qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi historia familiar? Esto que yo atraigo. Entonces te encontrás con que a veces tenemos que esperar algunas generaciones para que venga una pareja que además de que sea un buen amante, que además de que sea un buen proveedor, que además de que sea limpito, además críe bien. Entonces vos te encontrás que tenés que hace 4 generaciones atrás tenías un hombre que hacía que una mujer tuviera muchos hijos, uno. A la generación que le sigue tenés un hombre que es buen trabajador, pero no conecta con los hijos porque tiene que salir a trabajar. Bien, a la tercera generación te encontrás con uno con el que te enamorás pero no te embarazas. Entonces, ahí es donde vos te vas dando cuenta que a veces tenemos que generar un autoconocimiento para identificar por qué hay situaciones que se nos repiten. Claro, claro. La verdad es que siempre interesante escucharte, Leonor. La verdad es que siempre un gusto y aprendemos muchísimo con vos. Así que vamos a seguir llamándote porque tocamos uno de los temas de los tantos que teníamos para ir tocando. Pero queremos agradecerte infinitamente que siempre estés disponible y que nos ilustres y nos enseñes tantas cosas que nos parecen todavía, como te decía antes, de ciencia ficción, ¿no? Claro, pero sin embargo en el volumen de los casos que nosotros atendemos, puedo garantizarte que si vos hablás con un médico de cabecera, si vos hablás con un médico de tiempo que atiende personas, si hablas con un psicólogo de tiempo o con un terapeuta, esto que es una historia que se repite, que además está documentada en un montón de libros, como por ejemplo Hay mis ancestros, o La visión cuántica del transgeneracional, para contarte alguno, o Mis ancestros me duelen, son libros de casuísticas donde se referencia todo esto que estamos mencionando. Claro, claro, es verdad. Leonor Inés Pisanqui, terapeuta transpersonal, especialista en bio-neuroemoción y otras cosas más, divulgadora también, está también es una persona que le encanta entrar en los medios y que lo hace muy seguido y por suerte puede estar también, tiene un tiempito para estar con nosotros. Te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado en La Quinta Pata otra vez y vamos a seguir convocándote. Muchísimas gracias a vos, gracias a Agustín, gracias a todos. Gracias, Adri.